Ok, continuamos. Entonces, en el modelo de elección discreta, las alternativas o las variables que podemos utilizar para este tipo de técnica estadística son, por ejemplo, hogares, ¿no? Hogares que cuentan con internet o que saben utilizar las plataformas digitales, por ejemplo. Individuos, perdón, que poseen educación tecnológica para poder aprovechar las plataformas comerciales que están a la mano en Internet, por ejemplo. Evidentemente, gobierno, también podemos hablar de cuando empezó todo este boom del e-commerce y demás, había una propuesta aquí en México, a lo mejor alguna vez alguien lo escuchó de ustedes, que se llamaba e-government o gobierno electrónico. Fue el primer modelo aquí en México que propuso la sistematización de los trámites gubernamentales, ya saben, ¿no? O sea, que Hacienda, las visas, ¿cómo se llama esta onda? Este otro trámite para poder viajar. Ahí sí me fue. Bueno, todos los trámites, las licencias, por ejemplo, todo lo que se hacía antes de la aparición fuerte del Internet, se hacía presencialmente, ¿no? Entonces, el modelo de e-government fue el que propuso aquí, no me acuerdo en qué sexenio, de que todos los trámites que se tenían que hacer presencial se hicieran a través de Internet. Entonces, por ejemplo, este es un caso en donde se debió de haber utilizado, desconozco ahí si no en profundidad del proyecto, pero se pudo haber ocupado un modelo de elección discreta para saber, por ejemplo, qué secretarías o qué trámites sí podían montarse a nivel digital para que funcionara de una forma más ágil y no tuvieran los usuarios, o sea, los ciudadanos de diferentes estados, tener que asistir a la secretaría en físico y hacer todo el trámite, ¿no? Ese tipo de casos son los que se refiere aquí con el gobierno, ¿no? Otra, evidentemente, las que nos atañe mucho a nosotros por ser mercadólogos es, por ejemplo, qué alternativas hay entre los productos de diferentes marcas, ¿no? O sea, si prefiero, no sé, irme de vacaciones utilizando Volaris o alguna otra empresa de viaje, o etcétera. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente es elegir la mejor alternativa en cuanto a un producto o a un servicio. También se puede usar este tipo de estudio. Medios de transporte también, estrategias, como se los comentaba ahorita, estrategia de venta, por ejemplo, estrategia de publicidad también, o cualquier otro tipo de opción sobre las cuales la persona, tanto los clientes, compradores o ustedes como estrategas mercadológicos puedan tomar al respecto, o sea, decidir al respecto, ¿sí? Por ejemplo, aplicado a Merca Digital, pues para decidir si ustedes, no sé, diseñan una página de internet en donde haya la opción de comunicarse en vivo con el cliente o no, ¿sí? O si nada más se maneja la pura página como exposición de los elementos de la empresa o del producto, etcétera, ¿sí? ¿Qué opina, Rocío, de lo que estoy diciendo? Además de volverlo a leer, porque evidentemente creo que está un poco ocupada. Ok, otro modelo, otro ejemplo para utilizar modelo de elección discreta es, por ejemplo, evaluar el proceso de decisión de compra, ¿sí? Evidentemente este es un proceso que ustedes antes de ser mercadólogos son consumidores, son clientes de un producto, de un servicio,
son clientes internos de una empresa, de una institución académica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué toman en cuenta? Yo creo que la mejor forma de hacer mercadotecnia, bajo cualquier enfoque, sea de servicios, industrial, digital, ¿no? Hay que primero pensar que somos clientes y que somos consumidores antes de ser mercadólogos, ¿no? Porque de esta forma ustedes pueden visualizar la posición del cliente, ¿no? Ante las estrategias que hace X empresa o X institución o X secretaría si es la parte pública, ¿no? Entonces, pensando en eso, reflexionemos qué toman en cuenta ustedes para decidirse por cierta marca o por cierta compra o por cierto vendedor o por cierta empresa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando podemos comprender todos estos factores, todos estos elementos y describirlos para elegir el que mejor se adecue a mis estrategias comerciales, por eso es elección discreto. Discreto, a ver, discreto es una palabra que no solamente se utiliza para describir a una persona que es prudente o que no es exagerada en su comportamiento o que no es chismosa o etcétera. No. También discreto se utiliza para un concepto militar. No sé si han escuchado, por ejemplo, en las películas o algo así cuando dice ataque a discreción, ¿no? Ese tipo de adjetivo se utiliza para explicar que se ataque al enemigo de forma constante, o sea, hasta que se termine con él. Por eso es atacar a discreción, o sea, intensivamente, es otro sinónimo de la palabra discreta. Cuando lo ocupamos en Merca, por ejemplo, esta parte del modelo de elección discreta, es cuando identificamos cuáles son todos los factores, en este caso de elección de compra o de decisión de compra, todos los factores principales, sin dejar uno de lado, por eso es discreto, intensivo, para de verdad entender casi al 100%, porque recordemos que en Merca no hay la exactitud, sino hay la aproximación, casi al 100% a nuestro cliente, a nuestro comprador, ¿sí? Porque vamos a acotar todas las posibilidades que él toma en cuenta para comprarnos. Por eso es discreto, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente de esta forma podemos estimar o identificar la importancia de cada característica que él toma en cuenta para comprarnos, para hablar bien de nosotros, para inscribirse en nuestra escuela, ¿sí? Para comprar nuestros productos de Adidas o de Nike, ¿sí? Y no nada más decir, no, pues porque vendemos barato. Perdón, pero eso ya no vende, ¿sí? El cliente quiere algo más siempre. ¿Qué es ese algo más? Ok, justamente a través de los modelos de elección discreta es como lo vamos a identificar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, es lo que les decía de los niveles de producto. Si en un experimento adecuadamente diseñado, o sea, tomando e identificando correctamente mi grupo control, las variables de experimentación, el lugar donde se va a hacer el experimento, etcétera. Eso es un experimento bien diseñado, ¿sí? Entonces ahí el investigador tendría que crear un proyecto en donde se ubicaran todas las combinaciones posibles, todas las que influyen en la decisión de compra o en la preferencia de marca hacia cierto producto, cierto sistema, cierto servicio, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son todas esas combinaciones? Pues tienen que ver con atributos y los niveles de producto, que son estos que les decía hace rato, ¿no? Que puede ser un producto básico, que es el producto funcional, un producto actual, que es lo que realmente hace el producto, además de lo que te promete, porque digo, te pueden decir, no, pues, si, no sé, si utilizas la plataforma Zoom, vas a poder, no sé, interactuar con otras personas a larga distancia. Pero resulta que cuando la eliges o te inscribes en la plataforma Zoom, o sea, te falla el internet, se conflictúa con otras aplicaciones, o sea, lo que el producto actual te dijo que hacía no funciona. Ese es el producto actual, ¿sí? Y el producto aumentado es lo que les decía, que tiene que ver con garantías, marcas, estrategias de venta, estrategias publicitarias, elección de vendedores, etcétera. Todas las estrategias comerciales que ustedes conocen y que les han enseñado desde que iniciaron la licenciatura, se utilizan para crear
productos aumentados. Entonces, si se dan cuenta, en cada nivel de producto, pues influyen diferentes atributos, ¿cierto? O sea, yo cuando estoy hablando de un producto central, no me puedo poner exigente a pedir a encontrarlo en Antara o en Mazarik, porque pues no, o sea, con que lo encuentre en la esquina, en el Oxxo, o que lo encuentre ahí en la tiendita con Doña Chencha, pues está padre, ¿no? Porque nada más estoy buscando que funcione, punto y se acabó. Si yo estoy hablando de un producto actual, aquí entra un poquito más de atributos y de variables. Por ejemplo, las expectativas, ¿no? Del cliente. Porque les decía que el producto actual es lo que te dice el cliente, perdón, te dice la empresa y te dice el producto y te dice la publicidad que hace. ¿Sí? Entonces, si no cumple con esas expectativas, que es una variable, es un atributo, empiezas a elegir otras alternativas, a la competencia, por ejemplo. Y cuando hablamos de un producto aumentado, aún más atributos tendré que considerar. ¿Sí? Ya les dije, garantía, punto de venta, formas de pago, tiempos de entrega, seguridad al pagar, bla, bla. Por ejemplo, ahorita con ustedes, que son una marca digital y demás, tienen que considerar si, por ejemplo, el producto aumentado tiene una historia, tiene un prestigio reconocido por otros clientes. A ustedes les importa mucho que cuántas personas hicieron like, ¿no? Por ejemplo. O cuántas personas recomendaron el producto además de la empresa que lo vende. O sea, esos atributos se tendrían que considerar en un producto aumentado. Por eso es un muy buen ejemplo para identificar en su totalidad, casi al 100%, la cantidad de atributos que un cliente o que un comprador tome en cuenta para cierto nivel de producto. Dígame, señor Carmona. Mis hace unos días, de hecho, me tocó ver en Instagram, habían publicado en una página que vendían una página o algo así, que ya tenía tantos suscriptores y todo eso. No sabía que se podía hacer eso, como vender como, pues sí, un perfil o una página ya con tantos suscriptores para tener ya, ahora sí, si es alguna tienda de ropa o algo así, ya tenga tanta visualización, pero Sí, nunca lo sí, había sí. visto. Sí, exacto, porque bueno, a lo mejor no lo habían visto, pero tal vez lo habían analizado desde otra forma. Por ejemplo, tal vez ustedes lo habían visto en otras clases como o likes o como vistas a través ¿cómo se llama? De cookies, por ejemplo, del uso de cookies, ¿no? Entonces, pues todas las páginas que cuando entran les marca un mensajito de acepta las cookies, porque este sitio funciona con eso, ¿no? Ah, bueno, es que la empresa utiliza ese tipo de estrategia que menciona Adrián para saber cuántas personas han visitado o están por visitar ciertos sitios o ciertos productos están por comprarse, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias se diseñan a partir de saber las razones por las que cierto producto es preferido o por cierto producto o servicio es comprado o recomendado o visualizado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que vean cómo sí es muy útil este tipo de estrategias, pero primero hay que hacerlo, o sea, comprobarlo de forma numérica, estadística, para que ustedes ya después con datos fiables puedan desarrollar la mejor estrategia, ¿no? Que si nos aventamos diciendo, no, pues yo creo que sí va a funcionar el hecho de que nos publiquemos en internet, sí va a funcionar. Y que a los 6 meses no tengan ningún cliente, pues evidentemente no se hizo una comprobación previa que les permitiera confirmar si esa estrategia es la mejor para su producto o su servicio, ¿no? ¿Sí me explicó, Adrián? Sí, sí. Gracias por su comentario. Ok, seguimos entonces. Seguimos con este ejemplo. En cualquier ejercicio de un modelo de descripción, de elección discreta, perdón, siempre deben limitarse a los atributos que ustedes como, ¿cómo decirlo? Como empresarios, digo, porque finalmente todos trabajan en bueno, creo que todos trabajan o han trabajado para alguna empresa o alguna institución o alguna organización. Esa experiencia como, les da cierto contexto para saber más o menos qué es lo que realmente toma en cuenta su cliente actual o su futuro cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, quien haya vendido zapatos o cosméticos, pues ya saben que en estas fechas casi todo se vende, ¿no? Porque todo el mundo quiere comprar regalitos así bien padres navideños, bien bonitos, todos se aman, se adoran porque todo es bonito en Navidad, entonces todos quieren quedar bien, ¿no?
Entonces, a lo mejor hay ciertos productos de ciertos cosméticos que se venden más en Navidad, a otros que se venden en enero, después de los fríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, ustedes como la experiencia laboral que ya tengan, pueden elegir, ¿no? ¿Cuáles son los atributos más importantes que definitivamente van a influir en la preferencia de compra o en la preferencia por cierto producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, también pueden, de oídas, hablando de la parte digital, saber, incluso también corroborarlo en las publicaciones que se haga de ciertas empresas. Por ejemplo, se pueden ir al sitio así me fue, del consumidor, protección al consumidor y demás, en donde publican, ¿no? Hay una revista en físico y una revista digital que ventanean, ¿no? A las empresas ¿cómo se llama? De embutidos, ¿no? A las empresas que venden cosméticos, a las empresas que venden paquetes vacacionales. Entonces, ese tipo de instituciones, obviamente confiables, te dan más información sobre qué tomar en cuenta a la hora de diseñar una estrategia comercial, ¿no? Entonces, si la institución de protección al consumidor está ventaneando que cierta empresa pues está cometiendo fraude a la hora de vender en línea, ¿no? Entonces, pues evidentemente tú en tu análisis, en tu modelo de elección discreta vas a tener que incluir la variable o el atributo de garantía de venta en línea. Va, ahí está mi atributo. Porque yo ya me informé y aparte de la experiencia que tengo en mi empresa, que ese es un atributo bien importante para todos los clientes que compran en internet. O sea, ahorita está así súper de moda el fraude, ¿no? En los noticiarios dicen que hay que cuidarse, los bancos te recomiendan que no compartas passwords, que no compartas información importante, o sea, todo ese tipo de cuestión significa que es un atributo muy importante para las personas que compran a distancia o que compran de forma digital. Ah, ok, pues lo tomo en cuenta, ¿no? Es una forma, vaya. Esta información la pueden obtener, repito, tanto de la experiencia previa como de instituciones confiables o de publicaciones confiables o de plano hacer encuestas, ¿no? O sea, hacer pruebas piloto. No les digo que hagan una investigación súper grande aplicando 500 cuestionarios. No se necesita. O sea, si ustedes saben su negocio y tienen la experiencia que tienen, saben qué hacer, cómo preguntar en corto, a lo mejor en una semana le aplico a tal cantidad de clientes y les pregunto qué es lo más importante para ellos al comprar con nosotros. Ya, con una sola pregunta pueden encontrar mucha información sobre qué variables o qué atributos incluir en mi modelo de elección discreta, ¿sí? Y esa información es muy importante y es súper confiable y no están inventando el hilo negro de lo que ustedes creen que piensa el cliente, ¿sí? Por ejemplo, debajo de cada atributo hay niveles. Por ejemplo, para el precio pueden estar considerando los precios psicológicos. Ustedes ya conocen esta estrategia mercadológica en la P de precio, ¿sí? Los precios psicológicos son justamente este tipo de precios, ¿no? Que terminan en 99, 8.99. ¿Por qué son psicológicos? Porque el cliente no ve un 9 pesos, no ve son 10 pesos, no ve 11 pesos, ve 8 pesos, 9 pesos y 10 pesos. O sea, el cliente psicológicamente baja el precio de 8.99 al inmediato inferior, no al superior, como tendría que ser la matemática básica, ¿no? De redondear. Por eso son psicológicos. Entonces, con este tipo de precios, el atributo puede tener 3 niveles. Por ejemplo, si estamos hablando de combinaciones de salsas para pizza, ¿no? Orilla, cantidad de queso, tipo de queso, ingredientes, precio, evidentemente. Entonces, ¿son cuántos atributos? 6. ¿Sí? Cada uno con un número limitado de niveles. Por ejemplo, acuérdense las categorías que les explicaba yo hace rato, ¿no? Ok, de orilla voy a identificar 3 categorías, fina, rellena y gruesa. Y así, con cada tipo de combinación. Por ejemplo, el topping es la parte superior, top es superior, de la pizza, ¿sí? Pues puede ser de pepperoni, del food lover, ¿no? O sea, de muchas carnes o vegetales. Ah, va. Y así, son diferentes categorías para cada combinación, perdón, para cada atributo, ¿ok? Entonces, el número de combinaciones posibles es el número de niveles para todos los atributos multiplicado por 3, por 3, por 3, por 2, por 3, por 3, por 3. O sea, 486.
Este número de combinaciones estaría prohibido en este tipo de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la regla de que en cuanto más sean los atributos, o sea, que haya más de 6, por ejemplo, que haya 10 en lugar de 6, ¿sí? También aumenta el número de combinaciones, evidentemente, ¿sí? Entonces, en lugar de tener, ¿cuántos? 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6, ¿cuánto es? 18. 18, ¿no? Si ustedes aumentan otra categoría con otras 3 divisiones, ajá, pues evidentemente el número de combinaciones va a ser más. Eso es lo que dice esta regla, ¿no? Entonces, cuando hablan de este tipo de estudio estadístico del diseño, el modelo de elección discreta, se refiere a especificar cómo se les va a explicar a los encuestados, porque luego los encuestados pensamos que son mercadólogos como nosotros y entienden las respuestas, perdón, las preguntas que les hacemos, y no, hay que estructurar la pregunta muy claramente para que les especifiquemos cuáles son los diferentes niveles asociados con qué producto, ¿sí? Y con qué atributo. Por ejemplo, ¿sí? Todos estos niveles, ¿sí? ¿Con qué tipo de atributo lo asociarían ustedes? De hecho, puedo encontrar aquí 2 atributos nada más, con estos 6 características. O sea, puedo armar 2 categorías. Fíjense, con orilla, salsa, topping, queso y cantidad de queso, la categoría que yo podría armar para incluirla en mi cuestionario sería diseño de la pizza. Ahí está una. Y con la categoría de precio, pues puedo ocuparla como una categoría independiente. Y ya tengo ahí 2. Diseño de la pizza y precio. ¿Ya vieron? O sea, a lo que quiero llegar es que ustedes no le van a poner una pregunta para orilla, una pregunta para salsa, una pregunta para topping, una pregunta para queso, una pregunta para... No. ¿Lo pueden hacer? Sí. Nada más que es más chamba para ustedes, como investigadores. Mejor categoricen ustedes estas opciones en una sola categoría y esa es la que le manejan al encuestado. O si quieren ser más específicos con él o con ella, ok, sí, incluir cada una de estas categorías, pero cuando ustedes codifiquen, sepan que orilla, salsa, topping, queso y cantidad de queso es para diseño de pizza y que precio es otra categoría independiente. Porque para la codificación es cuando se hacen los problemas de interpretación. Eso es a lo que me refiero. O sea, no hay una regla, o sea, bueno, sí, pero a lo que voy es que ustedes pueden jugar con las técnicas estadísticas y con los diseños de un instrumento de la forma en que mejor convenga para sus recursos. Sus recursos son tiempo, presupuesto, recurso humano, ¿sí? Digo, porque no es lo mismo aplicar un cuestionario a 5 personas, una persona lo hace fácil, pero ¿qué tal si lo tienes que aplicar a 1000 clientes? Y échale, estar codificando cada una de estas cosas. Es muy difícil, ¿no? O sea, pues sí se puede, pero es muy difícil. Entonces, para eficientar tiempo, jueguen con las combinaciones de estrategias de investigación de mercados, por ejemplo, en el modelo de elección discreta, ¿no? En concentrar categorías para que sea más fácil codificar cuando hayan aplicado un instrumento, o sea, un cuestionario, por ejemplo. ¿Sí? Un buen diseño de encuesta debe seleccionar las configuraciones específicas de tal manera que la gama de configuraciones posibles se muestre eficientemente. Configuraciones es combinación de todo esto. ¿Sí? Porque imagínense, ok, si lo hacen ustedes y no se apoyan de nadie más, que eso casi no pasa, no hay problema porque son finalmente los que saben, a ver, cuáles fueron las categorías, cuántas combinaciones hubo, si estoy ocupando modelo de elección discreta o estoy ocupando con análisis conjunto, ¿no? Pero ¿qué tal si contratan personal que pues a lo mejor nada más tiene la preparatoria o tiene otra licenciatura y pues no entiende de estos conceptos mercadológicos? Pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de sesgos en la investigación, establezcan configuraciones prácticas. Eficiente en la administración significa óptimo uso de recursos. ¿Sí? Entonces, en investigación de mercados, hacer algo eficientemente es hacerlo práctico, hacerlo utilizable. ¿Sí? En este caso, una encuesta.
¿Ok? Este diseño también tendrá en cuenta prohibiciones, atributos que no pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, aquí por eso hice 2 categorías acá. Ay. Hice diseño de pizza hasta cantidad de queso y aparte hice precio. Son diferentes. Si se dan cuenta, el precio es el único que no cuadra con estos de acá. Eso es diferente. O sea, ¿se relaciona? Sí, pero son diferentes categorías. Entonces, a lo que dice acá es que no todos los atributos efectivamente se pueden combinar en la misma pregunta, por ejemplo. Porque ahí es cuando entran y lo ponen, por ejemplo, en la misma sección del cuestionario y empiezan a confundir al que se los contesta. Cuidado. Una característica de un buen cuestionario, de una buena encuesta es la claridad, el uso de instrucciones, la consideración de 3 secciones de instrumento. Introducción, cuerpo y cierre, ¿no? Por eso creo que con ustedes sí hice una tarea así, ¿no? Que les pedí, diseña un instrumento, ¿no? O sea, si no lo hice, bueno, así se los comparto, ¿no? Un instrumento tiene que tener 3 partes. La parte de introducción, o sea, como de una explicación breve de por qué se está haciendo ese cuestionario, con qué tema de investigación se relaciona. Luego vienen instrucciones, ya sea instrucciones de todo el cuestionario o por pregunta o por sección de preguntas. Y son 3 secciones, preguntas introductorias o de contexto, preguntas cuerpo o preguntas más importantes y preguntas cierre o conclusivas. Si no tienes de 3 partes de un instrumento, un cuestionario está mal diseñado y empieza a sesgarse la información. Entonces, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando nosotros utilizamos la encuesta, por ejemplo, el cuestionario, pero utilizando ciertas configuraciones, ciertas variables, ciertas categorías para no sesgar la información que recolectamos. ¿Sí? Estas fueron las referencias que utilicé para esta presentación. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Ninguna? Maravilloso. Qué bueno que todo quedó clarísimo porque van a empezar a hacer su tarea. Perdón, pero a mí como que me revolví en las dos. Me hice un poco... Necesito que me especifiques claramente, Perlita, qué es lo que no entendió, porque así nada más decir que me confundí de las dos, no entendí. A ver, lo que pasa que el análisis conjunto lo entendí como, pues, todas las variables que vamos a analizar que son importantes para elaborar una estrategia positiva. No, esa es la distribución discreta. Entonces, A ver, va de nuez. Stop. Va de nuez. A ver. En resumen, ¿sí? El análisis conjunto, su nombre lo dice, analizamos combinaciones de factores que el mercado, o sea, tu cliente o tu futuro cliente, toma en consideración para una decisión de compra, una preferencia de marca o cualquier predilección relacionada con tu empresa, producto, servicio o demás. Ese es análisis conjunto, ¿sí? O sea, porque no son una, Perla. Acuérdate de pensar antes que mercadóloga eres cliente, eres consumidora. ¿Sí? Tú cuando decides ir a comprar una medicina, yo dudo mucho que nada más te fijes en el precio. Dudo mucho. Tomas en cuenta N variables. ¿Cuántas? Solo tú lo sabes. Justamente el análisis conjunto hace eso. Busca identificar el mayor número de factores que un mercado tiene que considerar para tomar una decisión comercial. ¿Sí? Y ya con base en esa información diseñar las mejores estrategias. Ahora, si yo sé qué toma en cuenta Perla para ir a comprar una medicina, y a todas las perlas del mundo le diseño una estrategia de venta que se adecue a lo que ella está considerando. ¿Sí? Ese es análisis conjunto. Y el modelo de descripción discreta, por eso les hacía la analogía del aspecto militar, ¿no? O sea, de ataque a discreción, o sea, duro con ellos, o sea, hasta que se mueran. Ese es el ataque a discreción. Entonces, si estamos analizando esa palabrita, en análisis discreto es justo lo que me dijiste al principio. Yo tengo que buscar la mayor cantidad de variables o factores más importantes, ¿sí? Intensivamente, ¿sí? Por eso es discreto, para no dejar ninguna de lado sobre lo que quiere o busca el cliente o el mercado. O sea, por ejemplo, si tú ahora quieres comprar tu mandado, ¿no? Tu súper. También dudo mucho que nada más te fijes en el precio. A lo mejor buscas, fíjate, frescura. ¿Dónde lo vas a comprar? Porque no es lo mismo ir a la central que enfrente
con la señora Doña Chencha, que es mi super vendedora, pero pues quién sabe, a veces está de buenas y me vende más caro. O sea, son diferentes factores. Entonces, si vas a ser discreto, modelo de análisis discreto, tendrías que considerar todos, no dejar ni uno de lado, ningún factor que tomas en cuenta para ir a comprar tu súper. ¿Sí? No estás hablando de combinaciones como en el conjunto. Entonces, ahora no te interesa la combinación mejor, ahora te interesa todo. O sea, todo lo que Perla toma en cuenta para ir a hacerle su despensa. Todo, así lo más que pueda yo abarcar de conocimiento sobre ella, sobre su proceso de compra. Esa es distribución discreta. Por eso les hablaba de las combinaciones, de las configuraciones para no confundirlo con conjunto, que finalmente sí se relacionan, pero bueno, para que no se confundan. En el análisis discreto, por ejemplo, si en el análisis conjunto yo tomo en cuenta la combinación de precio con punto de venta, en el discreto tengo que tomar en cuenta precio con punto de venta, precio con publicidad, precio con vendedores, precio con temporada alta de ventas, precio con bla, bla, bla. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya vieron? ¿Ahora sí ya quedó claro? Gracias. De Sí, sí. nada. Ahora sí. Entonces van a proceder, a aprovechar el tiempo que falta para que le adelanten a su tarea y la podamos subir antes del viernes, de las 6 de la tarde, y que no tengan dudas. Y si tienen dudas, con todo gusto se las aclaro de una vez. Adelante, licenciados y licenciadas, por favor.